presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y a todos los que se conectan a través de Radio C4, a través del Facebook Live, a través de otros grupos, por el medio que sea, bienvenidos. Vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. El tiempo mejor aprovechado de todo lo que hagamos en el día de hoy: trabajo, limpiar, comprar, hacer todas las actividades diarias, de todo el día, de todas estas actividades. Yo estimo que el tiempo que dedicamos a la oración y a la palabra de Dios es el tiempo más provechoso y es el que nos ayuda a rendir para todo lo demás que tenemos que hacer. Así que esto se lo vamos a entregar al Señor, esta prioridad y esta ofrenda, este sacrificio que le entregamos al Señor, que es nuestra adoración, que es nuestra acción de gracias, que es nuestra alabanza, que es nuestra oración, que es el estudio de la palabra, dejándole saber a Él que le amo. Amén. Que simplemente le amo y que le doy gracias por todas y sus grandes bendiciones. Así que vamos a comenzar a estudiar entonces el capítulo 8 del libro de Eclesiastés. Y la verdad que tenemos no muchos capítulos más ya para terminar todo este libro. Ya casi lo vamos terminando y es posible que lo terminemos en esta misma semana. Luego yo voy al viaje a Xingu, voy a Brasil, y cuando vuelvo del viaje a Brasil, con el favor del Señor, ya vamos a empezar otra cosa. Amén. Seguimos. Capítulo 8 dice así la palabra del Señor. El título que tiene en la Biblia Estudio del Expositor, que estamos estudiando también y que de hecho se van a estar distribuyendo Biblias. La Biblia Estudio del Expositor se van a estar también distribuyendo allí en Brasil, a los indios de Xingu y también en otros lugares. Dice así: ¿quién es como el hombre sabio? ¿Y quién es como el que conoce la explicación de una cosa? La sabiduría del hombre hace relucir su rostro y se suaviza la aspereza de su semblante. Es verdad, hermano, es verdad. Ahora, esta sabiduría está hablando de la sabiduría de la Biblia y es tan real, ¿no le parece a usted? Aquel que tiene la sabiduría de Dios, aquel que tiene una inteligencia espiritual, aquel que tiene el Espíritu Santo del Señor en él, que le enseña todas las cosas. El semblante de esa persona es totalmente diferente, porque mire, hermano, cuando tú tienes la sabiduría del Señor, entonces hay paz. Cuando tienes la sabiduría del Señor, entonces tú tienes gozo, porque tú conoces y entiendes los tiempos, tú entiendes lo que está por venir. Gloria a Dios. Cuando Cristo, quien es la sabiduría personificada, vive por el poder del Espíritu Santo en el corazón tuyo y mío, entonces el hombre es hecho inteligente, es hecho, gloria a Dios, es hecho verdaderamente sabio. El semblante de ese creyente genera otra cosa totalmente diferente. Oh, gloria a Dios. El descontento se va. Aleluya. Todo ese pesar se va. Toda esa depresión, esa opresión se va. Porque hay verdadera sabiduría. Y la sabiduría es un hombre. La sabiduría es Cristo Jesús el Señor. El rostro de aquel que tiene la sabiduría de la cual habla la Biblia. El Señor dice: el hombre insensato y el hombre sabio. Oh, gloria a Dios. Aquellas vírgenes, las 5 sabias, las 5 insensatas. Oh, para el sabio el rostro es radiante, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Si a usted le dicen: ¿qué radiante es? A veces algunos dicen cosas similares a estas. Dice: yo no sé, pero hay como una luz que tienes tú. Amén. Dice: es la sabiduría del Señor. Aleluya. Tú puedes también ser sabio. Tú puedes también tener esta inteligencia espiritual que es a través del conocimiento del Señor. Versículo 2 del capítulo 8 de Eclesiastés. Quédese. Dice: te aconsejo
que guardes el mandato del rey, y esto a causa del juramento de Dios. Esto básicamente tiene que ver con el Salmo 89, versículo 35. Los versículos del 3 al 5 prueban que tiene que ver con el Mesías. El rey es Cristo. Entiende esto. Dice, te aconsejo que guardes el mandato del rey, porque también hay algunos versículos que nos llevan en forma futurística al tiempo cuando Jesucristo venga y reine por segunda vez aquí en la tierra, es decir, Él va a reinar por 1000 años. Entonces te aconsejo que guardes el mandato del rey. Mire, de este rey. ¿Es Él tu rey? Oh, gloria a Dios. Él es mi rey y Él es mi Señor. Versículo 3. No te apresures a salir de su presencia, es decir, del rey. No persistas en hacer una cosa mala, porque Él hará todo cuanto le plazca. Es decir, está infundando un temor hacia el rey. El rey es el Señor Jesucristo. Tenemos que buscar de agradar al Señor en todas las cosas, y esto solamente podemos hacerlo cuando ejercitamos fe en su obra consumada en la cruz. Amén. Porque mire, hermano, usted puede tratar y podemos tratar todo por medio de nuestras obras de agradar a nuestro Rey y a nuestro Señor. Pero en sí nuestras obras, en cuanto a las obras en sí mismas, no son malas, pero nosotros colocamos nuestra fe y confianza en ellas, pensando que haciendo estas cosas ya estamos haciendo bien y ya quedamos exentos de todo. Pero el Señor quiere que nosotros ejercitamos una fe única, fija, completa, exacta en Jesucristo y este crucificado, y de esta manera entonces nosotros agradamos al Señor. Ya lo dice Hebreo, que sin fe es imposible agradar a Dios. Este tipo de fe es una fe, aleluya, primero salvífica, y además es una fe santificadora, en la que yo sigo confiando, así como en el principio yo creí en Jesús para la salvación de mi alma y coloqué toda mi fe y mi confianza en Él. También yo sigo manteniendo mi fe en la obra consumada de la cruz de Cristo, para que el Señor vaya llevando mi vida y vaya ordenando mis pasos conforme le agrada a Él. Cristo tiene el poder para hacer todo cuanto le plazca. Aleluya. Yo a Él le pertenezco. Estoy en las manos de Él. Punto, hermano. Estamos en sus manos. Sea para que Él nos bendiga, sea para que Él nos toque, sea para que Él nos corrija, sea para disciplinarnos, pero estamos en sus manos. Versículo 4. Pues tiene autoridad la palabra del rey. ¿Y quién le dirá: ¿qué haces tú? Nadie, ¿verdad que no? El hombre a veces le pregunta: Señor Dios, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Pero el hombre no tiene derecho a preguntarle al Señor por qué Él hace lo que hace y cómo lo hace. Aunque Dios no va a contestar las preguntas de aquellos que son orgullosos, de aquellos que se enaltecen todavía, Él contestará las preguntas del corazón quebrantado, del corazón contrito y del corazón humillado. Tú te humillas delante de la poderosa mano de Dios y tú presentas tu causa y tus preguntas, y ahí sí el Señor las responde. Versículo 5 del capítulo 8 de Eclesiastés. Ay, veo que les está gustando, a mí también mucho. Dice: el que guarda el mandato no experimentará cosa mala, y el corazón del sabio tiene en cuenta el tiempo y el juicio determinados. Estoy leyendo de la Biblia, de la versión textual, o la Reina Valera, que es mi favorita, ¿cierto? Y estoy estudiando aquí de la Biblia, estudio del expositor, que ustedes no pueden... ahora sí, ve aquí. Biblia de estudio del expositor. Esas notas son comentarios bíblicos muy, pero muy buenos, que esta Biblia le está dando la vuelta al mundo, y gloria al Señor por eso. Amén, porque es de mucha ayuda. El versículo 5 lo vuelvo a leer. O sea, el cristiano, aunque sabe que habrá un día de juicio, no siente terror. Es decir, ay, ¿qué va a pasar con mañana? Ay, ¿qué va a pasar? ¿Y cuando me muera? El verdadero creyente, aquel que ha confiado en Jesús, no importa si tú tienes 40 años de creyente o si tú fuiste salvo ayer, pero en el momento que tú comienzas a conocer, a entender
todos los particulares de esta salvación tan grande, que el Señor te ha dado vida eterna. Dios te bendiga a todos, Asher, the Lord bless you. Y entonces tú ya conoces que hay una vida después de la muerte, pero esta vida está en Cristo Jesús. Entonces, estos terrores acerca del día de mañana son disipados, gloria a Dios. Versículo 6. En el versículo 6, a partir de aquí, tenemos una serie de desigualdades de la vida. En la vida hay desigualdades, hay muchas injusticias, hay muchísimas inconsistencias. Y esto es debido a la caída del hombre. Nosotros somos también afectados grandemente por las injusticias y por las desigualdades. Y aquí el predicador Salomón, él hace una observación de todo esto también, y seguramente usted se va a identificar. Dice él en el versículo 6, porque para todo asunto hay tiempo y juicio determinados, porque la miseria del hombre es grande sobre él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es triste, pero es la realidad. La miseria del hombre es grande sobre él. Oh, gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo, Él levantó esa miseria, Él cargó esa miseria. Oh, Él cargó la miseria que estaba sobre ti, sobre mí, que era grande. Oh, y Él la clavó en la cruz. Gloria al Señor. La miseria del hombre es la culpa del pecado, el pecado que no ha sido perdonado. Oh, bendito Señor, y el conocimiento del día próximo en que tiene que dar cuenta al Señor Dios Todopoderoso. Una miseria. Oh, el apóstol Pablo inclusive, él lo dijo de él mismo. En Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Oh, gloria a Dios. Esta miseria de la cual habla aquí en Eclesiastés capítulo 8, versículo 6 dice, porque la miseria del hombre es grande sobre él. Y esta miseria tú no la puedes quitar por tus obras, tú no la puedes quitar con tu rendimiento espiritual y religioso. Esta miseria solamente puede ser quitada por la poderosa mano de Dios a través de su Hijo Jesucristo y la cruz de Cristo. Porque no hay quien sepa lo que ha de ser, pues ¿quién le puede manifestar cómo será? Amén. Ninguno sabe el tiempo del juicio. Ninguno sabe en qué momento exactamente uno va a estar compareciendo delante del Señor. Y entonces, como no sabemos el tiempo del juicio, el hombre justo no está preocupado tampoco igual, pero él ha entregado el juicio a Cristo. Cristo, él recibió todo el juicio que tenía que caer sobre mí, sobre ti, lo recibe y cae sobre la persona de Cristo allí en el Calvario. Versículo 8. Nadie hay que tenga potestad sobre el espíritu suyo para retener el espíritu, ni tiene autoridad el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, y la maldad no podrá librar a los que le son adictos. La maldad aquí significa el camino de salvación fuera del camino de Dios. Todo aquello que es fuera del camino del Señor, que es Jesucristo, que es su cruz, es un camino de maldad. Solamente hay dos caminos, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que hay un camino al cual al hombre le parece justo, le parece recto, pero que el final nos lleva a la destrucción. Y entonces muchas veces han habido muchos gráficos que se han hecho, ¿cierto? Con esos dos caminos, el camino ancho, donde todos andan, donde todos caminan tranquilamente, alegremente, y luego el camino angosto, en el que pocos andan, pero el final es vida eterna, ¿cierto? Solamente dos caminos. ¿En qué momento es que hacemos nosotros esta decisión? Mientras estamos aquí en la tierra, mientras tenemos vida. Por lo tanto, mientras hay vida, hay esperanza. Oh, Karabayadasha, oh, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Estaba viendo yo un documental cortito ayer
que yo ya lo había visto, pero me lo había mandado mi mamá, acerca de los indios de Xingu. Y habían ido a hacer un documental nada más. Fue un documental de cómo viven las prácticas, las danzas, los rituales, etcétera, de toda esta gente allí sin Dios y sin esperanza. Hacer un viaje de este tipo a un lugar así para que no sea predicado el Evangelio de Cristo es una pérdida de tiempo total, hermanos. Pero estos lugares donde todavía la palabra del Señor en realidad no se ha asentado, oh gloria a Dios, el Señor envíe personas, el Señor envíe misioneros, el Señor levante a hombres y a mujeres para traducir la palabra de Dios en estos dialectos, para que puedan oírla, para que puedan leerla, para que puedan ser salvos, gloria a Dios. Vean el versículo 8 dice: nadie hay que tenga potestad sobre el espíritu suyo para retener el espíritu, ni tiene autoridad el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, y la maldad no podrá librar a los que le son adictos. Gloria al Señor. Esta maldad nunca librará a aquellos quienes confían en ella. Versículo 9. Todo esto lo he visto, aplicando mi corazón a toda obra que se hace debajo del sol. Hay veces que un hombre rige a otro con perjuicio de sí mismo. Regir sobre otra persona, gobernar sobre otra persona. En las cosas de Dios, por último, traerá prejuicio, tanto para el que manda como los que están debajo de él mismo. Y esta es la doctrina que el Señor Jesucristo aborrece, que también la he mencionado bastante, que es la doctrina de los nicolaitas, las enseñanzas de los nicolaitas que el Señor menciona en las cartas de Apocalipsis al apóstol Juan. Esto es el enseñorearse sobre las personas, el controlar a las personas. Si usted va a una iglesia y el pastor es controlador, el pastor está obsesionado con esa gente y entonces hay un control allí. Oh, bendito Señor, tenga muchísimo cuidado, porque estamos hablando de una enseñanza, de una doctrina. Estamos hablando aún de un espíritu, el espíritu de los nicolaitas, que es muy preponderante, es muy pero muy fuerte hoy en día y hace de toda la vida en las iglesias y en las diferentes religiones. Es decir, se apropian de la persona y toman un control sobre la vida de la persona, amén, en la que la persona es como que de a poco va perdiendo su libertad, y esto es algo que el Señor odia. Apocalipsis 2:15, versículo 10 de Eclesiastés 8. Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, y así llegaron a su fin, mientras tanto que los que tenían costumbre de salir del lugar santo fueron olvidados en la ciudad donde habían obrado rectamente. Esto también es vanidad. Esto tiene que ver con los inicuos, con los malvados que mueren con una esperanza totalmente falsa y con una idea de lo que viene después de la muerte que no es la realidad, hermano. ¿Sabe lo que es? Mire, hay religiones y hay sectas que creen cosas que va a pasar después que no existen, no, son un figmento de las imaginaciones de ellos. Versículo 11. Por cuanto no se ejecuta sentencia contra la obra mala muy en breve, por eso el corazón de los hijos de los hombres dentro de ellos está plenamente resuelto a hacer mal. Para aquellos que piensan que no va a haber juicio, que después de la muerte todo cesa de existir, entonces estas obras malas no tienen ningún tipo de culpa. Es decir, ya la persona está entregada a la maldad, porque de todas maneras no va a pasarme nada malo. Entonces el gobierno está obligado moral y espiritualmente a sujetar toda obra mala. Todo gobierno debe hacer eso, sea en los corazones y vidas de los individuos o en las naciones enteras. Al no hacer esto, solamente lo que hace es que el mal aumente. Aquí leyendo de la Biblia de Estudio del Expositor, versículo 12. Pero aunque el pecador haga mal 100 veces... y con todo se le prolonguen los días, sin embargo yo ciertamente sé que le irá bien a los que teman a Dios por lo mismo que teman delante de Él. Mira, hermano, aquí está hablando también de un pecador. Es pecador, pero entonces cree en el Señor Jesucristo, es salvo.
Y entonces nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo nos justifica, hermanos. Y esta es la única manera de que podemos vivir en bienestar y bonanza delante de Él. Aquellos que temen a Dios. 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que haya justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes les sucede conforme a la obra de los justos. Es verdad, ¿cierto? Digo que esto también es vanidad. Él hace una aseveración. ¿Por qué hay personas que son justas y les va como si fueran injustas, y personas que son injustas y les va como si fueran justos? Esto es vanidad, dice aquí el predicador. Este argumento, esta enseñanza del libro de Eclesiastés es que al ir en dirección opuesta al Señor, ¿verdad?, es una necedad, pero que a veces hay injusticias que suceden y las vemos nosotros a nuestro alrededor. Personas justas que les va mal, hermano, y personas injustas que uno dice, ay, le fue bien, y uno no entiende. Pero mira, estas cosas hay que entregárselas al Señor, hermano, independientemente de cómo las cosas parecen en la superficie, ¿cierto? Es la eternidad a la cual uno debe mirar, ¿verdad que sí? Porque si nosotros vemos, ay, pero ¿cómo? Si es injusto y no le sirve al Señor, ¿por qué le va bien? Y yo, que estoy sirviendo al Señor, a veces me va mal. Estas cosas usted tiene que entregárselas al Señor, porque pueden esto perturbar tu fe y decir entonces, ¿para qué le sirvo? Y abandono todo. Mucho cuidado con eso. Amén. Dice la palabra del Señor, continúa diciendo el versículo 15, por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto se le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le dio debajo del sol. Oh, bendito Señor. Es decir, mire, todo lo que nosotros hacemos aquí en esta vida sin Dios es necedad, y como dice aquí, vanidad y aflicción de espíritu. Versículo 16. Yo pues di mi corazón a conocer la sabiduría, gloria a Dios, y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Es decir, hay personas que están tan metidas en sus negocios, en producir, están metidos tanto en los afares de la vida que no pierden el sueño. Es decir, no hay un descanso apropiado, ni mental, ni espiritual, ni físico, debido a que está afanado en la producción de dinero y en los deleites de las cosas que el dinero, por supuesto, puede obtener. Versículo 17. He visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la sabe, no por eso podrá alcanzarla. Este es el último versículo del capítulo 8, y esto termina aquí para entender todo en cuanto a Dios. Aún el hombre más sabio es incapaz de lograrlo. Tampoco eso nos corresponde a nosotros. Podemos saber muchas cosas, pero la única verdadera cosa que vale saber es que nuestra alma esté a cuenta con el Señor, hermano. Y allí entonces proviene paz, viene bendición, aleluya, y vida eterna. Alabado sea su nombre. Capítulo 9. Dice, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, y que no sabe el hombre ni el amor ni el odio por todo lo que pasa delante de él. Entonces tenemos aquí el contraste entre la obra de Dios, en el versículo 17 del capítulo anterior, y de las obras del hombre. Entonces, en este versículo expresa la completa filosofía de la vida. Pero ¿sabes qué? Los creyentes necesitamos tener una sabiduría para saber si estamos nosotros involucrándonos en las obras de Dios o en las obras de los hombres. Y esto me refiero también en las iglesias. Amén. En la iglesia. Gracias a todos los hermanos que están comentando allí a través del Facebook Live. ¡Qué bendición! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
¿Por qué lo digo esto? Porque a veces nosotros estamos también involucrados en la obra de Dios, creyendo que es la obra de Dios y no es la obra de Dios. Hay un poco de Dios y hay bastante de los hombres. Necesitamos pedirle al Señor una sabiduría, un entendimiento, un discernimiento espiritual, si estamos nosotros involucrándonos en la obra de los hombres o en la obra de Dios. Tal vez esta obra de los hombres esté adornada con religiosidad, esté adornada con actividades que se ven muy espirituales, pero no lo son. Y entonces la fe está siendo colocada en las obras que estamos realizando y no la fe colocada en la obra de Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tenga ese discernimiento, hermano, pídale al Señor esa sabiduría si estamos nosotros metiéndonos e involucrándonos en las obras de Dios realmente, que esas son del Espíritu Santo, o si son las obras de los hombres, que aún estamos diciendo es la obra de Dios, pero en realidad estas son cosas que tienen que ver con los mandamientos de los hombres. El Señor Jesús dice, le dan más importancia a los mandamientos de los hombres que a la misma palabra de Dios. Y mucho cuidado con esto, y yo creo que muchas veces no sabemos discernir estas cosas, hermano. Ve, todas las obras de ambos, los justos y los impíos, están en la mano de Dios, y el Señor tiene control total, con todo el amor y el odio medidos por Él. Vea el versículo 2 del capítulo 9 de Eclesiastés. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al impío y al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como el bueno, así el que peca, y el que jura, como el que teme el juramento. Es decir, que a todos les pasa una misma cosa. Es decir, el mensaje moderno de la confesión positiva, confiésalo, decláralo, obtiénelo, visualízalo, etcétera, etcétera, está deshaciéndose o intenta deshacerse de todas las vicisitudes y de todos los problemas de la vida. Estaba yo viendo el otro día un pedazo, ¿verdad? Dios le bendiga, querido hermano Cristóbal, gracias, Dios te bendiga. Y Giovanni, Iliana, todos los conectados, gracias. Estaba escuchando a un predicador, si les digo el nombre lo van a saber quién es, muy famoso. Y dice que cuando la gloria de Dios está en tu vida totalmente, la presencia de Dios, la unción totalmente en tu vida, no deberías ni enfermarte más. Bueno, entonces, esto es un problema, porque si hay creyentes nuevitos en el Señor que se incorporan a esta enseñanza, entonces se están eliminando totalmente todos estos versículos que estamos nosotros leyendo ahora, que está hablando que las vicisitudes de la vida, los problemas, cosas, suceden tanto al justo como al injusto. Un justo puede enfermarse, hermano. Sí, ¿verdad? ¿Un justo puede pasar por una vicisitud, por un problema grave? Sí, hermano, claro que sí, pero es el Señor el que tiene control de todas las cosas, hermanos amados. Entonces, hay vicisitudes de la vida, ¿no? Hay fracasos, pero hay algunas pruebas que son la sabiduría de Dios para poder obtener de nosotros otras cosas y una fe más limpia, purificada en Jesucristo. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que todos tengan un mismo suceso, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de enloquecimiento en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. El mismo suceso al cual Salomón se refiere es la muerte, es decir, la muerte nos toca a todos, independientemente si es rico, si es pobre, si es grande, si es importante, si nadie lo conoce, etc. Y aún a pesar de este hecho, los corazones de los hombres están llenos de maldad y de locura, dice, mientras vivan sin Dios. Locura y maldad, porque sabe que lamentablemente el pecado nuestro es una forma de locura, hermanos. Y esta locura, gloria a Dios, solamente puede ser quitada por la cruz del Señor Jesucristo. Versículo 4 de Eclesiastés, capítulo 9. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Gloria a Dios. Hay sabiduría aquí. Hay esperanza en la salvación solamente mientras el individuo vive.
Aleluya. Es mejor un perro vivo que un león muerto. Todas las oportunidades de salvación están de este lado de la tumba. Versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen aquí más galardón, porque se ha echado al olvido la memoria de ellos. También su amor y su odio y su envidia feneció ya. Ni vuelven ellos a tener parte jamás en nada de lo que sucede debajo del sol. Escuche esa última frase, por favor. Cuando murió, murió. Cuando murió, murió. No vuelven a tener parte en absolutamente nada de lo que sucede aquí debajo del sol. Entonces, no existe tal cosa que mi abuelita que murió, se me apareció y me vino a dar un mensaje, o que yo le pido a mi mamá que falleció, o que le pido a alguien, algún muerto. No existe eso, hermano. Cuando la vida en esta tierra termina, el alma y el espíritu, cuerpo va al polvo, y el alma y el espíritu van o a la presencia del Señor, o van, por supuesto, al infierno eternamente. De los muertos inicuos a justos no tienen más participación terrenal. Entendamos todo esto, por supuesto, no tanto para todos los que están allí conectados, pero quizás a veces estas preguntas puedan llegar a surgir a creyentes más nuevos y a aquellos que no conocen todavía de la palabra del Señor realmente y piensan que quizás pueda haber algún tipo de contacto entre mi persona y algún familiar, amigo, alguien fallecido. Y esto no es real, e inclusive el Señor condena esto, la necromancia, que es el consultar a los muertos. Es pecado. Versículo 7 dice: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Entonces, el sentido de este versículo es que, en vista de la rebelión del hombre en el huerto del Edén, Dios designó esta vida y existencia y lo que sigue como corresponde. Si el hombre puede entender esto y dar su corazón a Dios, de este modo buscar la voluntad de Dios en su vida y existencia, entonces Dios aceptará tus obras. Porque mire, cuando tú aceptas la obra de Cristo en la cruz del Calvario, aleluya, entonces todas las demás cosas que el Señor va preparando delante de nosotros, las obras que Él prepara de antemano para nosotros andar en ellas, Él recibe estas obras. Vivir una vida guiado, dirigido por el Espíritu Santo, conforme a la fe en la sangre de Cristo, produce obras, produce buenas obras. Una fe apropiada produce obras apropiadas, y estas obras serán recibidas y serán agradables al Señor, y por supuesto tendrás gozo inefable y lleno de gloria. Aleluya. Versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Mire, como ungüento derramado. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Necesitamos nosotros este ungüento derramado. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Pero el aceite, hermanos, siempre va a derramarse sobre la sangre. Y esto solo puede lograrse en Cristo Jesús, porque dice que sean blancos tus vestidos. ¿Cómo yo voy a poder hacer blancos mis vestidos, hermano? Esto es una imposibilidad. Si Jesús no lava nuestras vestiduras, hermano, nunca jamás estas serán limpias, porque Cristo, Él es mi justificación. Él es el único, el justo y el justificador. Aleluya. No hay provecho en esta vida fuera del Señor. Dice en el versículo 9, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que afanas debajo del sol. Es decir, aprovecha esta vida. Esta es la única vida y oportunidad que tú tienes, ¿ok? Pero fuera de Dios no hay provecho en esta vida, sin importar lo que consigas. Todo lo demás, a pesar de que pueda ser aparentemente glorioso, que pueda ser aparentemente hermoso, es todo en realidad futilidad, es vanidad, riquezas, grandeza, todo es vanidad. Repetidas veces Salomón vuelve a hablar de la debilidad, de la futilidad de la vida sin Dios. Versículo 10.
todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo con tus fuerzas, porque en el sepulcro, a donde tú vas, no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. La palabra aquí, sepulcro, quiere decir Seol o infierno. Y esto significa que no hay ninguna, es decir, todas las actividades terrenas no son necesarias en el cielo o donde sea que estemos, sea infierno, sea donde sea que vaya esa alma y ese espíritu, sea cielo o sea infierno, pero sobre todo está refiriéndose al infierno aquí más que al cielo, ¿verdad? En realidad es al infierno o al Seol que se refiere. La persona que va al Seol o al infierno, allí no hay actividad, allí no hay industria, allí no hay comercio, allí no hay nada, solamente el crujir de dientes. Entendamos esto aquí, entonces nos dice, esto significa que no hay actividad terrenal necesaria a la vida humana en este planeta que si se que podamos llevar a cabo y que pueda beneficiar en algo en el infierno, hermano. Nuestro cristianismo no debe ser solamente parte de nuestras vidas, sino que el cristianismo tiene que ser todo en nuestras vidas. Debemos hacer todo como para el Señor con todas nuestras fuerzas. Aleluya. Versículo 11. Cuando dice ahí que haz todo lo que te viene a la mano de hacer con tus propias fuerzas, quiere decir todo lo que sea para el Señor. Amén. Todo lo que es para el Señor, hazlo con todas tus fuerzas. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Cuando dice aquí el predicador en el capítulo 9, versículo 11 de Eclesiastés, dice, me volví, dice aquí, significa yo hice un resumen de mis investigaciones y lo que yo concluyo es que la única cosa segura, aleluya, para ser vivida en esta vida es Dios. Versículo 12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se prenden en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Es cierto, hermano, este mal nos cae de repente. Aquí en este versículo está diciendo que de repente podemos ser atrapados en el mal, pero específicamente está hablando que la muerte puede llegarnos de repente. Somos atrapados por ella, como las aves y los peces son atrapados en una red, y este hecho revela su ignorancia e impotencia y cuán incierta es la vida sin Dios. La sabiduría es mejor que la fuerza, nos dice luego a partir del versículo 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Esta sabiduría que él está hablando es la cual él ahora se refiere, es de parte del Señor. ¿Por qué? Porque solamente la sabiduría del Señor es grande. Aleluya. Es la sabiduría de la Biblia. Ayer yo le decía al grupo de los niños, que le estuve enseñando a los niños el día de ayer, ¿verdad? Y es, lean la Biblia, niños, lean la Biblia, gloria a Dios. Estaban muy atentos, gracias al Señor. Versículo 14. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, la cerca y edifica contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel pobre hombre. ¡Oh, qué tremendo! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! ¡Oh, hermano! Mire, hay hombres, hay mujeres que son invisibles quizás al ojo humano, aún en sus propias congregaciones,
son pobres quizás, pero no son pobres de espíritu, sino que son ricos, tienen inteligencia y sabiduría espiritual. Y la verdad que bien harían aquellos hermanos, aquellos líderes espirituales, aquellos pastores, en reconocer, aleluya, a aquellos que tienen y están en medio de ellos con esta sabiduría y esta riqueza espiritual, porque el Señor puede obrar a través de la vida de estos hermanos y hermanas para traer libertad por medio de la palabra, por supuesto. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la sabiduría del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. ¿Sabe qué? A mí el Señor me lo ha marcado una palabra real. Yo no hago acepción de personas. No, Él no hace estas diferencias como hacemos nosotros, hermanos. Jamás hágala. Aprendamos esto. Podemos ver a alguien que dice, ahí es distinguido, ahí es importante, ahí es reconocido, y lo venimos y dice, vea, siéntese acá. Y al otro lo dejan afuera. No debemos hacer esto porque esto es pecado. El menosprecio a alguien es pecado, hermanos. Las palabras de estas personas no son oídas, no son consideradas, y esto es pecado. Las palabras del sabio con reposo son oídas, más que el clamor del Señor entre los necios. Mejor, esto le sucedió al Señor Jesús, hermano. Lo despreciaron, hermano, fue despreciado el Señor Jesús. Fue tomado como si Él hubiera sido nada. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. La sabiduría de que se trata aquí es la sabiduría de la Biblia, y la sabiduría son mejores, y es mejor dicho, es mejor que las armas de guerra, dice la palabra del Señor. Mientras más y más hombres y más ellos conocen a Dios, entonces, ¿sabe qué? Cada vez menos destrucción hay aquí en esta tierra. Aleluya. Yo quiero la sabiduría de Dios. Yo le pido al Señor la sabiduría de Dios. Yo necesito de la sabiduría de Dios. Quiero darte las gracias por conectarte. Gracias. Miren, no vamos a comenzar, tenemos tiempo, pero no vamos a empezar otro capítulo porque lo vamos a dejar para el próximo programa. Gracias, que el Señor te bendiga. Los amamos en el amor de Cristo Jesús. Aleluya. Esto es lo único que puede hacerte sabio. Aleluya, que es la palabra del Señor. Amo su palabra desde chica que la amo, y cada día la amo más. Los amo, que el Señor les bendiga. Gracias a todos los que se han conectado en el día de hoy, que el Señor les bendiga, aleluya, y a todos los que han estado juntamente con nosotros a través de Radio C4, como siempre. Guarde el Señor sus vidas siempre.